Salmo 14, si lo encontramos nos ponemos en pie. Permítanme leer el primero y nos unimos en el cielo. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Unidos en 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozara Jacob y se alegrara Israel. Tomen sus lugares, por favor. Existen imágenes que se fijan en la memoria infantil, que aún sin ser entendidas permanecen allí por el resto de su vida. Cuando un servidor era niño, veía en muros de la ciudad de Torreón una leyenda que decía cristianismo sí, comunismo no. A los ojos de un niño que apenas empezaba a leer, dicha leyenda era enorme, y algo que le hacía aún más visible es que en aquel tiempo las calles no estaban grafiteadas. No sabía lo que significaban estas palabras, quién las había puesto allí, qué propósito perseguían. Ahora entiendo que es una expresión de la Guerra Santa, de la cruzada que la Iglesia Católica emprendió en contra de lo que veían un enorme peligro, el avance del comunismo. Uno de los grandes argumentos de su cruzada es que el comunismo entraña una terrible amenaza contra el cristianismo por ser una ideología atea. Curiosamente, a la luz de la Biblia, el ateísmo no es necesariamente una postura ideológica, ni tampoco es una actitud reciente. Ya existía en la época bíblica, en una filosofía de vida que a pesar del paso de los siglos sigue gozando de buena salud. Hoy en día los sociólogos coinciden en que el ateísmo siempre ha existido, pues dicen, creo yo con toda razón, que es imposible que todas las personas creyeran lo mismo o que todas las personas creyeran. Sorprendentemente la Biblia valida esta opinión, ya que enseña que con la vida y con los hechos se puede negar firmemente a Dios, aunque se le declare con la boca. Este no es un ateísmo ideológico, sino vivencial. No es un ateísmo filosófico, sino existencial. No es un ateísmo de los conceptos o los argumentos, sino de los valores, las actitudes y los hechos. ¿Qué nos enseña el texto que acabamos de leer, el Salmo 14, sobre esta actitud? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas del Salmo 14, que he puesto como título Características de un ateo funcional, debo decir, hermanos, que hace unos meses el hermano Tim de la Universidad de Wheaton invitó a un grupo de estudiantes a reunirse con diferentes líderes cristianos para hablar de sus experiencias, y recuerdo una jovencita que tiene un trabajo con los estudiantes, quien se quejaba amargamente que en los últimos años el ateísmo ha crecido entre los estudiantes y para ella era una verdadera desgracia. Obviamente no era un diálogo, ella estaba dando su testimonio, pero me puse a pensar que realmente no necesariamente la tragedia que ella pensaba, porque para hablar de este asunto del ateísmo tenemos que matizar los conceptos. Cuando hablamos, hermanos, de un mundo en blanco y negro, no tendremos una visión suficientemente fina para ver los matices. Hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. La primera de ellas es que un ateo funcional se caracteriza por su autoengaño. Empezando por las definiciones, de forma muy general, por ateísmo se entiende el rechazo a la creencia en dioses o en divinidades. Los postuladores del ateísmo teórico sostienen cosas como esta: el ateísmo es el fruto de filosofía basada en información científica, en la experiencia social y el pensamiento progresista. La diferencia fundamental entre algunos que tenemos razones para no creer, mientras que los creyentes no tienen motivos para creer.
Obviamente esta definición queda corta porque Christoph Silber y Thomas Coleman, dos profesores de la Universidad de Tennessee, hacen una clasificación de los ateos encontrando 6 categorías de ellos. Primero está el ateo intelectual, el tipo que no creyente que busca argumentos y estimulación intelectual con el ateísmo. Le gusta debatir, argumentar sobre todo en los foros, por ejemplo, de internet. Suelen ser versados en libros, autores a los cuales citan con frecuencia. 2 está el ateo activista. A esta clase de ateo y agnóstico no les basta con no creer en Dios, sino que quieren decir al resto de la humanidad que rechacen la religión porque creen que la sociedad estaría mucho mejor sin ella si todos siguiéramos su ejemplo. Tienden a pronunciarse sobre causas políticas como la identidad de género, el feminismo, el medio ambiente, la protección de los animales. 3. El ateo agnóstico buscador. Este grupo está conformado por personas que no dudan de la existencia de Dios, pero tienen una mente abierta y reconocen los límites del conocimiento y la experiencia humana. Estas personas que suelen cuestionar sus propias creencias, que no se mantienen una posición ideológica firme, y por ello esto no significa que estén confundidos, pero tienden a abrazar la incertidumbre. Recuerdo, hermanos, y hablaremos después de él, a un autor, un filósofo británico del siglo pasado, Sir Bertrand Russell, profesor de filosofía y de matemáticas, a los dos lados del Atlántico, en Estados Unidos y en Inglaterra, una de las figuras más influyentes de la academia en el campo de la filosofía, quien escribió un librito que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Es un libro fabuloso, vale la pena leerlo, y él presenta argumentos muy interesantes, en donde dice: estoy de acuerdo con Jesús en muchos de sus postulados, estaría dispuesto a ir a su lado, no sé si hasta el final del camino, pero sí mucho más lejos de lo que la mayoría de muchos que se dicen cristianos irían. Era un hombre honesto, confesaba que admiraba a Jesucristo, lo que llevó a alguien a preguntarle: ¿pero usted estaría dispuesto a morir por lo que cree? Y Bertrand Russell respondió: no, porque podría estar equivocado. Era un hombre honesto, era un hombre ateo, agnóstico, buscador. Hay un cuarto tipo de ateo, el ateo antiteísta. Este grupo manifiesta su oposición a la religión, a las creencias religiosas, generalmente posicionándose como lo opuesto de la ideología religiosa. Los antiteístas ven la religión como ignorancia y creen que cualquier individuo o institución asociada con ella es retrógrado y perjudicial para la sociedad. El antiteísta dice tener un entendimiento claro y su visión superior a las limitaciones de los peligros de las religiones. Estas personas son francas, fieles y en ocasiones beligerantes sobre su posición. Creen que las evidentes falacias, dicen ellos, de la religión deben ser abrogadas agresivamente. Hay un quinto tipo, son los ateos no teístas. Son personas que no se involucran ni en la religión ni en contra de la religión. Puede tratarse de casos de apatía o desinterés. La religión no juega ningún papel o creencia en su creencia o cosmovisión y no tiene ningún interés en el movimiento ateísta o agnóstico. Solo no creen y su falta de fe se traduce en su ausencia de religión en cualquiera de sus formas. El general Lázaro Cárdenas, un hombre que fue quizá la figura política más reverenciada en la primera mitad del siglo pasado en México, un revolucionario, un hombre militar que se identificaba con la izquierda. Cuando el grupo de Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, todos ellos, Ubermatos, huyeron a México, él les prestó una hacienda donde un capitán español, un refugiado de la guerra civil, el capitán Bayo, entrenó a los cubanos en tácticas de guerra, preparándolos para la revolución cubana. Cuando la revolución cubana triunfa,
en el estrado donde estaban los generales vencedores, estaba también el general Cárdenas, porque le reconocían que había protegido a los revolucionarios y había sido una figura influyente en su vida. Bueno, cuando ocurrió el incidente de Bahía de Cochinos, que los cubanos del exilio quisieron retomar la isla de Cuba, el general Cárdenas se ofreció como voluntario para ir a combatir con el ejército cubano en contra de los cubanos disidentes, y había una orden de la Presidencia de la República de México, era: si el general Cárdenas se presenta en el aeropuerto, no lo dejen abordar ningún avión, no puede comprometer el prestigio de México identificándose con una revolución así. Bueno, los de Bahía de Cochinos fueron derrotados y una vez más el general Cárdenas estuvo allí. Era un hombre comprometido con los ideales de la izquierda, pero tenía una relación íntima, una relación estrecha como parte de su familia, con una familia de misioneros evangélicos norteamericanos. Eran personas con las cuales convivía, eran sus amigos personales, eran muy cercanos, y aunque él nunca confesó una fe en Jesucristo, reconocía que los misioneros venían a hacer una buena obra en nuestro país. Era ese tipo de ateo no teísta que sin embargo no tenía ningún problema si alguien decía ser creyente o no. Y hay un sexto tipo de ateos muy interesantes, que son los ateos rituales. No se identifican con ninguna religión, pero sí con una cultura religiosa. Es el caso de un buen porcentaje de los judíos de México, que no son practicantes, pero a la hora de identificarse, se identifican como judíos, aunque nunca vayan a la sinagoga, aunque solo participen en algunos rituales como la circuncisión de los niños, matrimonios, cosas de ese tipo. Son judíos nominales y no se identifican con ninguna fe, aunque saben que vienen de un trasfondo religioso, concretamente judío. Bueno, obviamente, antes que la afirmación o la negación de Dios fuera formulada conceptualmente, coexistían en las actitudes y en los hechos de las personas. En otras palabras, antes de que se negara a Dios con los argumentos, algunos lo habían negado ya con los hechos. Podemos llamar a esta actitud ateísmo práctico o funcional. ¿Qué implica ese nombre? Para tratar de entender el significado del ateísmo funcional, tenemos que ir a un concepto parecido, aunque diferente, el del analfabetismo funcional. Existen personas que saben leer y escribir, no son totalmente analfabetas, pero no tienen la capacidad de, por ejemplo, llenar un documento legal. No tienen la capacidad, por ejemplo, de llenar una solicitud de trabajo. No les alcanza, saben leer y escribir, pero no les alcanza. Son analfabetas funcionales, pueden leer, pueden escribir, pero no saben cómo aplicar ese conocimiento en las situaciones de la vida diaria. Lo mismo ocurre con el ateo funcional, que es un individuo incapaz de utilizar sus valores, conocimientos y capacidades morales innatas frente a los retos de la vida real. Son personas que creen en Dios, que dicen creer en valores elevados, pero no tienen la capacidad de ponerlos en práctica en la vida real. En otras palabras, es alguien que decide vivir y funcionar como si Dios no existiera. Y uno de los primeros pensadores cristianos que distinguió los tipos de ateísmos fue Eusebio de Cesarea, quien decía: de los ateos, unos niegan simplemente que Dios exista, otros fabrican a dioses que no existen rechazando al existente, y en tanto otros dicen que existe pero no se preocupa por los asuntos del mundo. Aunque el Salmo 14 parece atribuir la decadencia moral al ateísmo, sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Alguien decía respecto a este salmo: desde el horizonte moderno se adelanta otro tema inquietante, el de los ateos justos, el de los ateos honrados. Con su honradez y justicia con el prójimo está implicada la trascendencia de Dios. No es fácil responder a estos cuestionamientos. Ateos a pesar de su honradez,
honrados a pesar de su ateísmo. Recuerdo, hermanos, a otro hombre de izquierda, el señor Cuauhtémoc Cárdenas, quien, independientemente de sus convicciones políticas o no, es un hombre que ha dedicado su vida a la lucha por la democracia en el país. Él se declara francamente ateo, pero es un hombre que sabe que la justicia social debe avanzar en este país, que debemos vivir en una mejor nación, y son personas que, aunque no creen, tienen valores trascendentales, lo cual representa un desafío para nosotros. En esa línea de pensamiento, vuelvo a citar a Sir Bertrand Russell, quien decía: creo que hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo con Cristo, muchos más que aquellos que dicen ser cristianos profesos. No sé si seguiría a Cristo hasta el final del camino, pero iría mucho más lejos de lo que la mayoría de los cristianos lo harían. Alarmarnos por el avance del escepticismo es francamente ocioso, pues la vida nos enseña que en las trincheras no hay ateos. Esto significa que en las grandes crisis de la vida, donde descubrimos nuestra fragilidad, nuestra necesidad, nuestra transitoriedad, es que descubrimos nuestra necesidad de Dios, y es el marco también en el que Dios nos sale al encuentro y se manifiesta en su vida. No es necesario esforzarnos mucho para descubrir que este mundo está lleno de trincheras. En contraste, la forma de ateísmo más peligrosa para la iglesia es el ateísmo funcional. En otra ocasión había comentado una experiencia de la hermana Cristi González. Ella es profesora de secundaria y tiene un compañero que es marxista-leninista, un hombre, un ateo ideológico, que curiosamente, hermanos, estas personas, muchas de ellas, entraron en crisis de conciencia a principios de las décadas del 90, cuando se sucumbió la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué podemos esperar? Yo conozco en mi tierra a un hombre hijo de creyentes, él no es creyente, pero sus padres lo eran, marxista también, quien escribía artículos sobre la crisis que vivían cuando colapsó la Unión Soviética. No era posible que el faro de su luz de pronto se hubiera extinguido. Bueno, alarmarnos por esto, hermanos, es ocioso, porque la vida está llena de trincheras. La hermana Cristi González cuenta de un compañero que es marxista y dice, un hombre con una ideología bien definida, beligerante. Dice, pero un día llegó a su casa y encontró a su esposa con un pelado ahí, con otro fulano, y dice, el hombre estaba muriendo. Se derrumbó su mundo, se derrumbó, estaba hecho pedazos, no sabía qué hacer. Un día la hermana Cristi lo vio y le dice, ¿qué pasa, profe? Y ya el hombre pues, le tuvo la confianza y le contó lo que pasó. Y le dice la hermana Cristi, te voy a decir algo, si me quieres tomar a loca, tómame loca, pero te voy a dar una recomendación para tu problema. Le dice, tengo tantas semanas sin dormir, dice el profesor. Dice, me duermo una hora, despierto y vuelve la pesadilla. Tengo tantas semanas sin dormir. Le dice la hermana, te voy a dar un consejo, si quieres tomarlo, pídele a Cristo que te ayude a dormir. Dice, el hombre no me dijo nada, se no movió un músculo de la cara, nada. Dice, al otro día lo vi y estaba mejor, tenía mejor aspecto. Dice, y fue él el que se acercó a la maestra, la hermana Cristi, y le dice, Cristi, ayer le pedí a Cristo que me ayudara a dormir y dormí 8 horas. Dice mi hermana, yo sé que hay mucho trabajo que hacer, eso no significa que crea, pero este hombre ya se dio cuenta que hay alguien ahí que te escucha, y por eso empieza todo. Dice, esta persona descubrió esa situación. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje. El texto nos enseña que un ateo funcional se caracteriza por su conducta. Una vez que el ateo funcional se persuade de la ausencia divina, en algún momento empezará a vivir como si fuera verdad. La Biblia resume los supuestos de quienes viven así. Dicen, Dios no se da cuenta, no se entera, Salmo 10:13, 94:7. No castiga con su cólera
ni se fija en nuestros hechos. Job 35:15. Las nubes no lo dejan ver. Job 22:14. Y consecuencia de semejante mentalidad son algunos de los peores frutos de la naturaleza humana, la corrupción moral, y aquí se usa la palabra que también se traduce como sepulcro, la ambición, la injusticia social, la perversión de lo recto, la falta de equidad, la hostilidad, etc. Tal vez el ejemplo más antiguo de teísmo práctico lo encontramos en los albores mismos de la humanidad, en la historia de Caín. Aún después de la caída, Caín era miembro de pleno derecho de la primera comunidad de adoradores de la Biblia. Participaba del culto a Dios mediante sus ofrendas en un tiempo en el que no había ley que las normara ni precepto que las demandara. Es evidente que las ofrendas expresaban la necesidad que los hombres sentían de Dios. Sin embargo, el texto afirma que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis capítulo 4 versículos 3 al 5, lo que ha llevado a muchos a pensar que Dios hace acepción de personas, que Dios te trata como le caes, que Dios te trata como te ve. ¿Cuál es la razón de este rechazo de la ofrenda de Caín y de su persona? Los intérpretes de la Biblia se han dividido entre los que piensan que la razón del rechazo divino fue la naturaleza de las ofrendas y quienes piensan que fue el propósito mismo de las ofrendas. Los primeros dicen que Dios prefirió una ofrenda animal por su valor tipológico, por la sangre que aludía al sacrificio de Cristo, mientras que los otros afirman que Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque apuntaba a la vida eterna, mientras que la de Caín apuntaba a la preservación de la vida terrenal. Sin embargo, creo que ambos puntos de vista son incorrectos. La ofrenda de los hermanos, las ofrendas eran iguales ante los ojos de Dios, pues representaban el fruto de su trabajo. Por otra parte, la ofrenda de Abel no fue una ofrenda de sangre, pues no se utiliza la palabra para una ofrenda sangrienta. Se usa la palabra minjá para una ofrenda no cruenta, es decir, los animales no fueron sacrificados, en contra de algunos hermanos, especialmente la línea calvinista, que dicen ahí está el testimonio de la sangre desde ese tiempo. No, señor, no es el caso, no podemos forzar a la Biblia a decir lo que no dice. La clave para la interpretación se encuentra en la actitud de los corazones de los hermanos. La palabra, las palabras lo demuestran. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo mejor de ellas. Lamento tener que hacer un comentario gramatical, pero ayuda para entender el texto. En la lengua del Antiguo Testamento, la misma partícula, la conjunción, puede ser ilativa o adversativa, es decir, se puede traducir como y o como pero, según el caso. Bueno, en este caso, hermanos, Caín trajo de los frutos de la tierra, no lo mejor, no los primeros. No se usa la palabra bikurim, que se usa para los primeros frutos. Simplemente iba caminando y lo que se encontró en el paso se lo llevó al Señor. En contraste, Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Esta actitud insinúa lo que siglos después diría el autor de la Epístola a los Hebreos, cuando afirma que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio por sus ofrendas, que muerto aún siguen hablando por él. Pero regresando a nuestro texto, contra lo que podemos pensar, un ateo funcional puede ser un fiel miembro de la iglesia. Es más, puede ser incluso un ministro. Vemos este caso en la historia de los hijos de Eli. Dice la palabra de Dios que eran tan depravados que el texto bíblico les llama Bnei Belial, hijos de Belial, hijos del diablo. Eran hombres depravados,
pertenecían a la casta de los sumos sacerdotes, pero eran incrédulos que hicieron de la credulidad del pueblo y de la credibilidad de Dios su modus vivendi. Pero, hermanos, nunca conocieron a Dios. Eran incrédulos que explotaban estas situaciones, y esto me recuerda a una anécdota que comentaba hace unos días del hermano Héctor Flores Vázquez. Él es un pastor, un paisano de allá de la ciudad de Torreón, quien hace unos años fue como misionero a la Convención Nacional a España, concretamente a Ibiza. Y yo también me pregunto cómo mandas un misionero a Ibiza, porque la gente que va a Ibiza no va a buscar el evangelio, va a buscar la vida loca como en Cancún, pero bueno, él fue a Ibiza. Y hay una congregación pequeña en Ibiza, y dice, yo empecé a asistir allí, y de pronto escuchó las quejas de la iglesia contra el pastor. La verdad es que es bien fácil quejarse de los pastores, de nuestros malos sermones, de nuestra ignorancia, de nuestras incongruencias, de nuestra falta de lo que usted quiera. Recuerdo una mujer que estuvo viniendo unos 4 o 5 domingos y luego dejó de venir, y la hermana que lo invitaba le preguntó, oye, ¿por qué ya no vas? Dice, no, es que sí me gusta el culto y sí me gusta el sermón, lo que no me gusta es que el pastor no tiene gozo. Y le dije, bueno, dígale, hermana, que el próximo domingo que venga me voy a echar 2 maromas en el púlpito para que vea que sí tengo gozo y siga viniendo. Hermanos, se pueden quejar de nosotros de muchas cosas, y con razón, pero no era el caso de este pastor. De él, su iglesia se quejaba de que no se paraba en la puerta para despedir a la congregación. Y dice Héctor, pues tuve que preguntarle, oye, me dijeron esto, ¿es cierto? Sí. ¿Y por qué no lo haces? No, es que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tendría que decirle, Dios le bendiga. ¿Y cuál es el problema? Pues que no creo en Dios. A ver, perfecto. ¿Eres pastor y no crees en Dios? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues un trabajo. ¿Pero qué le enseñas a la iglesia? Pues que se porten bien, que sean morales, que sean decentes. Y dice Héctor, pues con razón está el cristianismo como está en Europa. O sea, si el pastor está así. Hace unos años, hermanos, muchos años, recibimos una invitación de pastorear en Suiza, en Berna, y la invitación decía, usted tiene que predicar en el culto de los domingos, atender el culto mensual de oración y dar una clase de español. Ese es su trabajo. Y lo comenté con el doctor Esteban Hicks, que era mi profesor en el seminario, y me dice, ese es un trabajo para flojos. Dice, ¿quieres ir a hacer eso? Dice, cualquier misión en México tiene más ministerio que esos. Dice, si quieres está bien, es un trabajo para flojos. Pues tenía razón. Bueno, dice Héctor, me sorprendió, pero a final de cuentas descubrí por qué están las cosas como están en Europa. Bueno, como antes señalamos, la forma de ateísmo más peligrosa para la Iglesia de Dios es el ateísmo práctico, y la Biblia nos advierte contra él. ¿Acaso no enseña San Pablo que existen conductas que equivalen a la negación de fe? 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. El que no trabaja y no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así lo dice San Pablo. Ahora también podemos recordar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, que el autor dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el texto nos enseña que un ateo funcional se caracteriza por su superstición. La Biblia no contiene ni un solo ejemplo de ateísmo ideológico, ni le ocupa ni le preocupa. De lo que sí nos habla es del ateo práctico y de su perfil, y uno de los rasgos más distintivos de esa persona es su superstición. Si alguien preguntara qué es la superstición, diríamos que es la creencia extraña a la fe religiosa, contraria a la razón, fe desmedida o valoración exagerada respecto a alguna cosa, o creencia ridícula y llevada al fanatismo sobre materia religiosa.
El Salmo 14:5 enseña que el ateo funcional es miedoso, es espantadizo, es decir, es alguien que se aterra cuando piensa en las cosas sobrenaturales o en el juicio de Dios. En los Hechos, las personas supersticiosas son padres de ateos teóricos, pues arrastran a muchos al escarnio con la negación de la fe. Comentando este salmo, Carlos Spurgeon, un predicador cristiano celoso como era, afirma que en alguna ocasión tuvo un contacto con una persona atea en un viaje. Dice, hace unos 30 años, decía él, viajaba en un barco con una persona así. Dice, pero de pronto se levantó una tormenta en el mar. Fue él quien se asustó más y quien, cuando vio que el barco estaba dando tumbos, cayó de rodillas ante el capellán, confesando que había sido ateo toda su vida, que había negado a Dios con todo su ser desde que tenía uso de razón. El capellán quedó pasmado y pronto corrió la voz en el barco de que había un ateo allí, en la cubierta superior. Varios de los marineros que nunca habían escuchado ese nombre pensaban que era un pez peligroso que se había metido a la cubierta y estaba amenazando la integridad de los pasajeros, pero se extrañaron más, se sorprendieron más cuando supieron que era una persona que no creía en Dios. Bueno, la tormenta siguió, el hombre se arrodilló, pidió perdón, que oraran por él, pero la tormenta se aplacó. El hombre se recompuso, se aclaró la garganta y dijo: caballeros, voy a pedirles por favor su discreción, que nadie comente lo que pasó aquí, voy a pedir su palabra de honor de que ninguno de ustedes va a compartir lo que sucede aquí. Los hombres se comprometieron, pero los marineros no. Y cuando llegaron al puerto empezaron a difundir el rumor de lo que había pasado, y dice Carlos Spurgeon, dice, actualmente es incluso un escritor famoso, no sé quién sea, escribe folletos contra la opinión de los que creen en la existencia de las hadas. Es decir, dice Spurgeon, para la gente sencilla del mar, que se sabía de pronto presa de una tormenta, el confiar en que alguien estuviera vigilando por su seguridad era algo fundamental. Como conclusión, el 27 de agosto de 1995 se difundió en los medios de comunicación una noticia en los Estados Unidos que no hubiera tenido ninguna trascendencia si no se tratara de la familia que se trató. 3 miembros de una familia desaparecieron, esto sucedió en Texas, en Austin, y hubiera sido poco relevante si no se hubiera tratado de la familia de Madeleine Murray O'Hair, mujer que alcanzó la fama en 1960 cuando demandó ante la Suprema Corte de los Estados Unidos la prohibición de la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas públicas, y ganó el caso. Espero que no se sorprenda con lo que voy a decir, pero yo estoy de acuerdo con la señora O'Hair, porque si la mayoría religiosa tiene derecho a imponerle sus valores a la minoría, nuestros hijos estarían rezando en las escuelas públicas. Yo creo que la escuela debe ser laica, y yo creo que aunque las motivaciones de la señora eran otras, su postura era correcta. Con su demanda, ella buscaba proteger a su hijo William J. Murray de la influencia cristiana, cosa que a pesar de todo no pudo lograr. 20 años después, William J. Murray se bautizó en una iglesia bautista, se convirtió en predicador, lo que significó el rompimiento con su madre. La señora Murray diría después que ese había sido un post-aborto, que repudiaba a su hijo por lo que había hecho, porque lo que había hecho estaba más allá del perdón humano. En enero del 2001 se confirmó que la señora Murray, su hijo y su nieta habían sido asesinados, curiosamente no por cristianos, sino por compañeros suyos ateos. Hoy en día William J. Murray es presidente de la Coalición de la Libertad Religiosa, una organización sin fines de lucro que busca la defensa de los cristianos en todos los países del mundo. No hay pocos ateos que hayan llegado a ser excelentes cristianos. Recuerdo, por ejemplo,
a Jaime García Merino, un hermano que tenía un grupo guerrillero en las montañas de Oaxaca, y un día llegó el Evangelio a su corazón y él se dio cuenta: Dios no va a arreglar el mundo a balazos, no va a ser la forma. Y entonces decidió entregarse a Cristo y ahora es un sembrador de iglesias en las montañas de Oaxaca. Puedo recordar a una buena cantidad de personas que en algún tiempo militaron en el ateísmo y hoy son cristianos convencidos y comprometidos. Lo contrario, hermanos, el ateísmo funcional es una desgracia porque representa una caricatura de la vida cristiana. Un detalle por demás interesante es que en este salmo se utiliza la palabra que se traduce como necio. Ustedes conocen esa palabra, la palabra Nabal, el nombre del marido de Abigail. Nabal le negó alimentos a David. David iba por su cabeza y le sale al encuentro a Abigail. Dice la Biblia, era una mujer tan sabia como hermosa. Sale al encuentro de David y le dice: no repares en Nabal, porque como es un hombre es él, necio, y la necedad está con él. Bueno, la palabra Nabal significa ajarse, marchitarse, secarse, idea que describe al ateo como alguien marchito, seco, como una hoja caída. Y por esa razón, decía Carlos Spurgeon, es un título que se da al necio en el sentido de que ha perdido el jugo y la savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad y la piedad. Es un individuo sin savia, el esqueleto de un hombre, el sepulcro ambulante de sí mismo, en quien toda religión y toda razón se han marchitado, secado y caducado. El día de ayer, hermanos, recibí una llamada de un pariente que creció en la iglesia desde su infancia. Le habló a mi hija Shareni me dio su teléfono, nos comunicamos y estaba llorando. Y le pregunté: ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien de salud? Sí. ¿Está bien tu negocio? Sí. ¿Está bien tu hija? Sí. Sí, todo está bien. ¿Cuál es tu problema? Dice que me siento vacío. Dice que quiero volver a sentir lo que sentía cuando era niño y iba a la iglesia. Que quiero volver a creer y a confiar y tener razones para la esperanza. Dice: siento necesidad de que ores por mí. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a orar? Le dije: nada de lo que yo te diga va a ser nuevo para ti. Tú creciste en la iglesia. Aparte de tu vida de oración, de tu lectura de la Biblia, debes buscar una iglesia. Pero vamos a orar. Estuvimos orando allí y pude ver la vida de alguien que creció en la iglesia, pero en términos morales es un ateo práctico, porque vive como él quiere, porque vive en sus relaciones pasajeras, fugaces, con una persona, con otra, lo cual demuestra que funciona como si Dios no existiera. En síntesis, este salmo nos advierte sobre esta actitud que encierra una amenaza, incluso una tentación para cualquier cristiano. Si alguien pregunta de qué forma un cristiano puede caer en esta actitud, Matthew Henry dice: siempre hay algo de ateísmo práctico en el fondo de todo pecado. Cuando usted y yo pecamos contra Dios, actuamos como si Dios no existiera. En este enfoque del rico insensato que construía sus graneros en el aire para jubilarse de Dios o para jubilarse de la necesidad de él, emanciparse de la tutela divina, identificar esta intención, esta intención, hermanos, esta actitud la vemos en los escritos cristianos. Fíjense lo que Santiago el apóstol le dice a los mercaderes cristianos: hoy y mañana iremos a esta ciudad, estaremos allí un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si Dios quiere, vivimos, haremos esto o aquello. Dice: pero ahora os jactáis de vuestras soberbias,
Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estas palabras, hermanos, no fueron escritas a ateos, no fueron escritas a incrédulos, fueron escritas a cristianos que funcionaban como si Dios no existiera. A mí no me preocupa el ateísmo ideológico. Muchos venimos de allí. La forma más peligrosa de ateísmo es el ateísmo práctico. Vivir como si Dios no existiera. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar un espejo en el que podemos mirarnos y ver nuestras miserias y pedirte perdón y rogarte tu gracia, porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra incredulidad, si hay algo que no cambia, es que sigue siendo nuestro Padre. Te bendecimos por eso, en Cristo Jesús.